que es el día de la ovulación, ¿qué se libera principalmente? ¿El ovocito o los ovocitos? El ovocito, porque comúnmente solamente es un ovocito, ¿verdad? Un óvulo, bien. Ahora, ¿qué hemos dicho? Que cuando el ovocito es liberado, ¿en qué fase va a estar el endometrio? ¿Proliferativa o secretora? No, proliferativa es cuando crece. Secretora, ¿ok? Entonces el endometrio está listo para la implantación, o sea, va a estar secretora, o sea, va a estar grueso el endometrio, ¿ok? Bien, ahora, ¿cuál es el signo más evidente, se puede decir, de que, sangrado periódico bajo? ¿Cuál es el signo más evidente o cuál es que tienen que entender mucho entre signo y síntoma? Es muy diferente signo y síntoma, ¿ok? Pero vamos a hablar en términos generales. ¿Cuál es la manifestación clínica más evidente de que existe menstruación? El sangrado, ¿verdad? El sangrado. Bien. Ahora, ¿qué días entonces sangrarían? Como tal, la media de cuánto va a durar en una menstruación, aproximadamente 28 días, eso es el promedio, pero puede ser entre 21 a 36 días, ¿verdad? Bien, eso es el caso como tal. Bien, vamos con lo siguiente. Ese es el ciclo menstrual. Ahora, en todo ese ciclo menstrual vamos a hablar de ejes. Ahora sí, ¿recuerdan hace rato las hormonas que producía el ovario? Estrógenos y progesterona, ¿verdad? Ahora, ¿quién hace o cómo los ovarios empiezan a secretar esas dos hormonas? Tienen como tal órganos superiores que le mandan al ovario a que produzcan estas hormonas, ¿ok? Todos estos órganos, vamos a ver acá principalmente, a todos estos órganos vamos a hablar como tal un eje, porque todo se va a basar en una cadena como tal de acontecimientos. Esto va a ser un eje, pero el eje hipotálamo hipoficiario ovárico, ¿ok? Entonces, ¿de dónde empieza todo? ¿De dónde empieza el ciclo ovárico principalmente? Y el ciclo menstrual como tal. ¿De dónde empieza? A partir del primer órgano, que sería el hipotálamo. El hipotálamo como tal está dentro, obviamente, dentro del encéfalo, las cuales el hipotálamo va a crear como tal una hormona, la GnRH, ¿ok? Bien, antes de entrar a todo este eje, primeramente hablemos de las hormonas que están encargadas de que se produzcan para al final producir estrógeno y progesterona, ¿ok? Todas las hormonas, ¿cómo va a ser paso a paso? La primera hormona que va a aparecer en todo el eje hipotálamo, hipoficiario, ovárico es la GnRH. La GnRH es llamada una hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿ok? O sea, esta GnRH va a liberar otras hormonas, va a hacer que otras hormonas se liberen. Estas hormonas se llaman hormonas estas hormonas tienen el nombre de gonadotrofinas, ¿ok? Las hormonas gonadotrofinas son dos. Uno, la LH, que sería la hormona luteinizante, y la otra hormona, ¿cuál sería? La FSH, que sería la hormona folículo estimulante, ¿ok? Estas dos, por consecuencia, cuando se liberen, van a ir directamente al ovario para que se libere estrógeno y progesterona. Por ende, en todo el ciclo va a haber la intervención de 5 hormonas, ¿ok? 5 hormonas. Ahora sí, ya saben qué significa GnRH, LH y FSH. Ya los demás ya están en su nombre, ¿ok? Empecemos ahora sí. ¿Dónde inicia todo el ciclo hipotálamo, hipoficiario, ovárico? Exactamente en la hipófisis, que está dentro como tal en el encéfalo, ¿ok? Dentro del hipotálamo va a segregarse o va a crearse una hormona llamada la GnRH. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de la GnRH? Hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿ok? La GnRH se va a ser liberada, ¿y a dónde se va a dirigir directamente? Va a ir dirigida ¿a dónde? A la hipófisis, a la glándula pineal como tal, que es la hipófisis. Vamos a hablar como tal. ¿Conocen la hipófisis? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Ya, vamos con hipófisis. Vamos acá. Vamos a utilizar el 3D y vamos a buscar acá hipófisis. Claro que no conozco. Ok,
Lo que estamos viendo acá es un hemisferio del cerebro, ¿verdad? Miren el cerebro como tal, este sería el cerebelo, este sería el tronco encefálico, y miren que del tronco encefálico está saliendo como una glándula, como pareciera que fuera higo. Conocen el higo, ¿verdad? Esa es la glándula pineal, o también llamada hipófisis, ¿ok? Hipófisis. Entonces, ¿dónde se dirige la GNRH? A esta glándula como tal. Esta glándula se divide en una parte anterior, que es adelante, y una parte posterior. Miren que hay dos puntitos. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Ambas partes producen varias, vamos a ver después, que producen varias hormonas, ¿ok? Muchas más hormonas de las que vamos a hablar ahora. Pero esa es la glándula pineal, o también llamada hipófisis, ¿ok? Entonces, ahí está el dibujo de la hipófisis más bonito. Entonces, en el hipotálamo, ¿qué se libera? La GNRH, la hormona liberadora de gonadotrophinas. ¿Se dirige a dónde directamente? A la hipófisis, pero aquí hipófisis, a la hipófisis anterior, a la de adelante. ¿Ok? ¿Para qué se dirige ahí? Para que cuando se dirija ahí, la hipófisis sea estimulada y cree o sintetice dos hormonas más, o segregue dos hormonas más. ¿Qué sería uno? La LH y otra sería la FSH. ¿Ok? Estas dos hormonas son liberadas a partir de la hipófisis anterior gracias a la GNRH. ¿Y a dónde se van a dirigir estas dos? A los ovarios. ¿Y en los ovarios quién se va a producir? Ahí recién se produce el estrógeno y la progesterona. Ese es el eje hipotálamo, hipoficiario, ovárico. ¿Ok? ¿Dónde inicia todo? Con la liberación de la GNRH. Luego va a la hipófisis anterior, donde se libera dos hormonas, la LH y la FSH. Estas dos estimulan, se van al ovario, estimulan a los ovarios y hacen que estos dos ovarios produzcan las dos hormonas que serían progesterona y estrógeno. ¿Ok? Ya después, estas mismas dos hormonas van a inhibir para que ya se cese como tal la liberación de todas estas hormonas. ¿Ok? Vamos a ver eso después. ¿Bien? Fácil, ¿verdad? Vamos ahora sí. Ese es el eje hipotálamo hipoficiario ovárico. ¿Cuántas hormonas entonces están en el eje hipotálamo hipoficiario ovárico? 5 hormonas. ¿Ok? ¿Cuál es el primero donde inicia todo? En el hipotálamo, la GNRH, hormona liberadora de gonadotrophinas. ¿A dónde se dirige? A la hipófisis. ¿A qué hipófisis? A la hipófisis anterior. Ok, una posterior también, ¿verdad? ¿Qué se va a liberar en la hipófisis anterior? La LH y la FSH. Esas dos hormonas, ¿a dónde se dirigen? A los ovarios. Y en los ovarios se van a sintetizar y se van a segregar estrógenos y progesterona. Ahora sí hablemos del ciclo ovárico. Bien, ahora sí hablemos del ciclo ovárico. Ok, ahora, bien, todo lo que hemos visto hace rato, todas esas hormonas van a hacer que el ciclo, van a hacer como tal que el ciclo ovárico o que el ovario empiece a funcionar como tal, ¿ok? Gracias a qué hormonas hemos dicho que empieza toda la función del ovario. A la LH y la FSH promueven a que se produzca el ciclo ovárico, o sea, el ovario funcione como tal, ¿ok? La LH y la FSH. Ahora, dentro del ciclo ovárico vamos a ver como tal que tiene un objetivo importante. ¿Cuál es el único objetivo del ciclo ovárico? ¿Recuerdan hace rato en la zona cortical que se encontraba? Los folículos, o sea, la maduración, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a dar? A partir de estas hormonas se va a empezar como tal la maduración y la liberación de los óvulos gracias a esas hormonas, ¿ok? Principalmente ¿a qué hormonas? A la LH y la FSH, a esas dos, ¿ok? Bien, ahora estas hormonas como tal van a ayudar a que de manera cíclica, podríamos decir, se sintetice y se libere estrógenos y progesterona. ¿Ok? La LH y la FSH van a ir al ovario para que se produzca estrógeno y progesterona de manera cíclica. ¿Ok? Obviamente por periodos. Ahora, ¿qué más podemos decir? El estrógeno y la progesterona, principalmente el estrógeno y también la progesterona, tienen también sus funciones. Entre sus funciones va a ser, uno, controlan la actividad del hipotálamo y de la hipófisis, y otro, ayudan también o controlan o establecen cambios cíclicos del endometrio. ¿Ok? Bien, vamos con esa imagen. Entonces, ahora sí. ¿Quiénes controlaban todo el eje a partir del hipotálamo y de la hipófisis? ¿Quiénes controlaban? El estrógeno y la progesterona. Cuando ellos suben demasiado, sus concentraciones son muy elevadas,
Miren que están llevando señales negativas, o sea, van a inhibir como tal a la hipófisis para que ya no produzca LH en un momento y van a ir al hipotálamo para inhibir, para que no produzca más LH. De esa forma se controla. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? ¿Qué otra función más tenía el estrógeno y la progesterona? ¿En qué? En el endometrio. ¿Recuerdan el endometrio? ¿Verdad? Hemos visto que hay dos fases, una fase proliferativa y una fase secretora. También está regulada por estas dos hormonas. Entonces, cuando se liberen estas dos hormonas, no solamente van a ir a estos dos órganos, sino también van a ir al endometrio, principalmente al endometrio, para que crezca o para que se reduzca, ¿ok? Para que exista la menstruación. Bien, ahora, el ciclo ovárico, lo que hemos visto hace rato, el ciclo ovárico, todo eso, acá está. Al rato hemos visto que en la zona cortical, en la parte cortical, se maduran dos folículos, tanto primordiales, primarios, secundarios, terciarios, después viene el cuerpo lúteo y el cuerpo albicans, ¿verdad? Todo eso forma la parte de la corteza del ovario. Ahora, vamos a ver que el ciclo ovárico, ¿en qué se consiste? En la maduración y liberación de óvulos. ¿Cómo se da esto? Principalmente con la maduración folicular. A eso principalmente desde el folículo primordial hasta folículo terciario, a eso se llama maduración folicular. ¿Ok? Se da la ovulación y luego de la ovulación, ¿qué pasa? Se forman los cuerpos, el cuerpo lúteo y el cuerpo albicans. ¿Recuerdan esa parte? ¿Verdad? Con la imagen. Bien. Ahora, todo el ciclo ovárico tiene tres fases por igual. ¿Ok? Todo el ciclo ovárico. Tiene una fase folicular, tiene una fase ovulatoria y tiene una fase lútea. Entonces, en todo ese proceso que hemos visto hace rato en la imagen, ¿se acuerdan en la corteza? Todo ese proceso tiene tres fases. Una fase folicular, una fase ovulatoria y una fase lútea. Hablemos de esas tres. Ok, ahora sí. Y aquí vamos a hablar más a detallado porque está fregadísimo. Vamos. ¿Cuál es la primera fase como tal? La fase folicular. ¿Recuerdan dónde iniciaba toda la maduración de los ovocitos? Folículo primordial, luego viene folículo primario, luego secundario, luego terciario y recién venía la ovulación. ¿Recuerdan? Hablemos de eso, ¿ok? De esas fases. La fase folicular